Bienvenidos a Artistas en Laboratorio y hoy nos vamos a cruzar el puente, nos vamos a la ciudad de Neuquén para conversar con una artista visual, docente de la Escuela Superior de Bellas Artes de Neuquén, una creadora, investigadora del campo de la práctica docente del arte y una propiciadora de proyectos colaborativos de investigación junto con otras artistas también de la escuela y de la región. Así que vamos a charlar con Celeste Bénica. Hola Cele, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Mari? Bien, bien, preguntándonos cómo transcurre el tiempo para una artista visual que le gusta trabajar con muchos, con otros. Mm, Vos sabés que ayer escuchaba una entrevista de Darío S. y Scliar, muy bonita, que justo hablan como de cómo es respirar este tiempo. Em, y es difícil, pero a mí me parece, yo soy como optimista, que la virtualidad también habilitó otros canales y otros vínculos con gente que no se daban en el cotidiano en vivo Ujú. o presencial. Y me parece que también esto decían en la entrevista, está bueno no romantizar lo que fue hasta febrero, ¿no? O hasta marzo, como si aquello estaba perfecto y no había cosas para mover, y ahora es el caos. Eh, no sé, me parece que se puede igual hacer cosas. Obviamente uno extraña afectos, abrazos, otro tipo de vínculos, pero se están abriendo canales. ¿En qué etapa de tu laboratorio, de producción, de creación te encontró la pandemia o en qué etapa estás ahora? No sé, yo estoy todo el tiempo trabajando de cabeza, em, pero no todo el tiempo tengo productos materiales, digamos. Entonces, si uno puede visibilizar lo que hago a nivel como artístico, a veces parecería que hago dos cosas por año, em, pero los procesos son como largos y en el medio voy haciendo otras historias, intentos, o eso, o los proyectos se van gestando. Em, Así que en ese sentido no sé si hay un antes y un después de la pandemia. Vengo como intentando explorar algunas cosas, que incluso cuando vos me pedías material y te las mandaba, me pareció como medio premonitorio, porque estaba como poner como fin del año pasado, buscando hacer cosas con el interior de la casa, eh, siempre con esta, ya que se transformó como en obsesión de no crear objetos de más inútiles. Entonces como reciclar y producir con lo que tengo. Bueno, a veces son los vínculos y a veces es como la propia materialidad de las cosas que ya están, que, que habitan, que ocupan un espacio. Y bueno, y empiezo a trabajar con cosas del interior de la casa y me agarra la pandemia. Entonces, voy a empezar a trabajar con florcitas y pasto, así puedo salir. Muy premonitorio, totalmente. Podemos ver algo de eso, vamos a ver si podemos compartir. Lo que construimos se acabó. ¿Sí? Sí, lo dejo bajito. Lo Ok. dejo bajito para que puedas contar en qué consistió esta. ¿Cómo lo llamarías? Esto es, en realidad está etapa exploratoria. Si bien este videíto tiene como, eso es como de febrero-marzo, hace un tiempo empecé a hacer esculturas como con vajilla y con las cosas del cotidiano. Te había mandado una imagen que aparecía en la galería Casa Gris cuando estaba en Sipo, Ujú. este, con esta idea que te decía, ¿no? Como de hacer con lo que se tiene.
Y este video es inédito porque aparecía la escultura, eh, pero bueno, ahora decidí cómo empezar a registrar ese proceso, em, que me resulta divertido y frustrante, como siempre, y además con el bolero de fondo, em, que era como, bueno, a ver cómo empiezo a hacer una escultura con esto, casi con una ingenuidad infantil, ¿no? Como jugando, que sabés si vas a apilar vasos y platos y cosas, hay un 95% de que se caigan. Eh, y no sé, y me gusta jugar con que son, no, no sé si se sabe o no, no, no creo que importe, pero que es mi vajilla, o sea, y ahí perdí varios platos y cosas. Em, Tal vez es una forma de a veces cuando laburo con lo vincular, con algo de la exposición, eh, de la pérdida, de la tensión, que se puede ver también acá con los objetos materiales, ¿no? Sí, lo estoy pensando en voz alta. Sí, Lo hay, mismo que me gusta tensionar con las obras relacionales. claro, hay como un juego entre la acción y la construcción que me inquieta, ¿no? Como quien mira este proceso de investigación que estás haciendo, es como ver la cocina del artista para después generar una imagen que vamos a ver si la podemos ver después, pero que acá estamos viendo este proceso de desarrollo y cómo también inquieta, genera cierta tensión, angustia, Sí, porque decís, ay, lo va a lograr. tal cual, eso me gustó como del video, me pareció que grabarlo tenía como un plus, que no era solo registrar el proceso, Mm, que justamente había algo de esa tensión solapada que empiezo a ver que me gusta trabajar. claro. Eh, Sí, también eh, la cosa más performativa de la acción, ¿no? Que además, empieza. sí. Y esta selección la hiciste azarosamente de con qué elementos de tu cocina ibas a trabajar. Bueno, en principio hay otros videos que registro como de dónde saco. La idea era empezar a trabajar con cada sector de la alacena, Ah, empezar por la vajilla, seguir por alimentos, después ir a los placares. Bueno, ahora lo de los placares se me sonó un poco la obra con la pandemia, porque todo el mundo está haciendo cosas con los placares. Pero era ir como por cada sector. mm. Lo que pasa es que claro, la vajilla tiene algo, tiene un plus, ese plus. Ese plus que se ve de la rotura. A mí me encanta verme, es como un diario, ¿no? Uno está ahí meses, años construyendo cualquier proceso de vida y en el menor descuido se vino Pa. todo abajo. Eh, Sí, no sé es como una bitácora. si se llega a escuchar, pero está sonando Lo que construimos se acabó, ¿no? Ese bolero hermoso con la versión de Natalia Lafourcade que cierra con esa caída de plato impresionante. Y a ver si podemos ver la foto, que en realidad este video sería lo, lo hecho para ver esta foto, ¿no? Vos sabés que yo creo que no es esa, No, es la otra, la es la otra. anterior. Eh, Creo que funcionan las dos cosas juntas. Me parece que es la combinación perfecta. Estamos haciendo casi una clínica de obra con Marina Barros, García Barros, eh, porque me parece que hay una tensión también entre la fotografía y el video. Es decir, el video te cuenta como que se cayó y no sabes Sí. cuándo fue tomada esta fotografía.
¿existe o no esta escultura? ¿En qué momento sucedió? Súper, sí, tal cual Me fue lo que puse- pensé. Vi la fotografía, luego vi el video, volví a la fotografía y me imaginé, empecé a sacar cuentas y dije, las dos copas quedaron vivas de la caída y empecé a hacer cálculos Me parece para que ahí ver, se genera un hiato narrativo que le da como cierta mm, tensión poética. sí, muy inquietantes para mí es la palabra. Y a ver si podemos ver la otra, la anterior. Y esta, Claro, esto había sido en Casa Gris. eh, Casa Grige es una sala de arte que estaba en la ciudad de Cipolletti. sí, Cerró. Ujú. que funcionó como galería. Y acá a mí me pasó algo como muy divertido, que fue también sacar las cosas que tenía en casa y me había quedado, estuve como 15 días con lo esencial. Me había quedado con un plato, un juego de cubiertos, porque había llevado mi vajilla a la galería. Pero esa era una perfo secreta porque nunca lo dije, digamos. Y vamos a ver un proceso que hicieron en Neuquén Contemporáneo 2019. ¿Querés contarnos de Dystopic Land? ¿Lo estás Sí, viendo? sí, lo estoy viendo. Sí, porque lo que vimos anterior tiene que ver con volver a una búsqueda individual de producción que había dejado atrás hace unos años. Bueno, a ver, después se podría analizar si igual es individual, pero hace unos años que vengo como trabajando con propuestas colaborativas, vinculares, en colectivo, como vos decías, y articulando lo pedagógico últimamente. Claro. Eh, y armamos un colectivo con mis compañeras de cátedra, que la llamamos LDC, pero sería las discípulas de Luis Camitzer, por esta vinculación entre lo pedagógico y lo artístico. Mm, Este, estamos sufriendo una especie de neurosis hace un tiempo que no podemos distinguir hasta dónde damos clase y hasta dónde hacemos obra. qué Eh, bueno que y bueno, y desarrollando también un proyecto de investigación, que es eso, es pensar la clase como obra de arte y al docente como performer, con todo lo que esto implica, ¿no? Los desafíos desde institucionales, curriculares, claro. este, y organizativos en el día a día. Y bueno, y decidimos presentarnos en esta convocatoria porque creemos también que los docentes de arte está bueno que produzcamos. Eh, Claro. Sí, acá aunque estamos viendo la campaña que hicieron para recolectar objetos. O sea, los objetos sí, siguen siendo tu tema, más allá del trabajo individual o el trabajo en conjunto, en equipos. Hay un interés por estos objetos de la vida cotidiana, podríamos decir. es cierto, mira, ya no recuerdo cómo las tres llegamos, porque viste, cuando trabajas con otros llega un momento que las ideas son de todas. Son de todos, claro. No recuerdo cómo llegamos a, a seleccionar que fuera esa la materia prima, digamos, pero bueno, finalmente decidimos hacer una campaña de recolección de objetos, ¿sí? Del cotidiano también. eh, y convocábamos a la gente a un futuro taller de transformación de esos objetos. Ujú. Eh, no sabíamos si iba a tener una resolución escultórica, si iba a ser una instalación. eh, Esto en el contexto del Neuquén contemporáneo. Y bueno, hicimos primero la campaña con ese videito que vos mostraste. Intentamos hacer unos talleres en el oeste, pero fallaron convocatorias institucionales y bueno, nos enojamos un poquito, pero rápidamente volanteamos y dijimos, bueno, hagamos nosotras. Claro. Entonces decidimos hacer el taller en la feria del centro de Neuquén, la de los sábados.
Así que instalamos ahí un tablón, nos fuimos con las crocs usadas, los objetos que habíamos elegido, además que también vaya a saber cómo uno llega a esa selección de objetos. Eh, y nos pusimos a cartapestear con la gente. Previo a esto habíamos hecho unas encuestas, ahí me estoy olvidando una parte del proceso. Varias veces fuimos a la feria. Una fue hacer unas encuestas porque le preguntábamos a la gente cómo transformaría esos objetos para que nos dieran pistas para un poco planificar el taller. Y después hicimos el taller que decidimos que fueran cartapesteados esos elementos. Y cuando íbamos viendo la materialidad de los elementos, se nos fue ocurriendo la idea de la instalación final del museo, porque nos parecía que era otro de los elementos que siempre está, es como el juego, ¿no? La manipulación de objetos y el juego. Y tenía algo de como de construcción de juguetes, algunos parecían naves o medios de transporte, Claro. otros eran como más espaciales, arquitectónicos. Entonces se nos ocurrió armar esta ciudad de los objetos, esta Dystopic Land, que también fue premonitorio, por Dios, porque dijimos, no más distópico, o sea, pará, vieja. Em, y bueno, instalamos eso en el Museo de Bellas Artes para el Neuquén Contemporáneo. Después le incorporamos unos objetitos que fueron esas especies de animalitos y soldaditos trasvestidos o abortistas o feministas, eh, que era parte de esa ciudad distópica. Ujú. Que es otro de tus impulsos, ¿no? La militancia feminista puesta en relación a la práctica docente y a la práctica artística, ¿no? Y sería políticamente correcto decir que me siento una artista feminista, ¿no? O que soy feminista. Y en verdad lo siento, pero no sé si me puedo caracterizar así. Más bien lo tengo como una alerta política, digamos, como parte de la militancia total, es decir, siento que uno descubre descubre cosas, atraviesa por situaciones de las que una vez que sos consciente no puedes volver atrás, si querés ser más o menos auténtica. Entonces, no soy de andar con el pañuelo todo el tiempo, incluso he tenido como algunas discusiones con compañeras, sí, feministas, ¿no? Yo digo, bueno, lo siento, o sea, puedo defender el aborto sin el pañuelo, a pesar que lo saco cuando lo tengo que sacar. Este, y nada, y la conducta como desde buscar las imágenes de la mujer cuando vas a dar una clase hasta, no sé, intentar incorporar discusiones de género o tensionarlas. eh, pero digo, no me grabo. Claro. No sé si está bien o lo tomo más como una conducta interna que explícita, digamos, como no sé, como intentar ser Sí, coherente. sí, no hay, digamos, no hay necesidad de andar con el cartel todo el tiempo, sino más bien tiene que ver con esto, con un develarse en esta manera de entender el mundo que trae el feminismo, ¿no? Y es Exacto, con todos los poder, aportes que nos hace, que nos pone en jaque todo el tiempo, que nos obliga a revisarnos. Es cuidar los espacios, creo que son como significantes que hay que ocupar, sí, me parece que está bien, eh, pero ocuparlos en serio, justamente, no vaciarlos, entonces con mucha atención. ¿Y cuál crees vos que es al día de hoy y en este transitar la pandemia y lo que nos trae para pensar el aporte o el lugar que va ocupando el arte o la práctica artística o la docencia en la práctica artística?
como decía un poco antes, no sé si la pandemia lo cambia. Me parece que el aporte puede ser mucho. eh, no sé si es el único. Siento, sí, en la pandemia eh, que están pasando cosas en relación a lo artístico raras. Es difícil no mantener como la correctud política, pero digo, a ver, por ejemplo, es genial como a partir de cubrir necesidades básicas, todos los artistas visuales a nivel regional y nacional, salimos del closet, ¿no? Como empezó por, bueno, necesito un bolsón de comida, hay gente que necesita, o necesito un subsidio, o necesito movilización, y esto fue trayendo como una discusión como más de fondo, de pertenencia, de reivindicación, de considerarse trabajador de arte. A mí me gusta decir de arte y no de la cultura, porque si no me parece que los otros, la cultura la tenemos nosotros y no la tienen los otros. Eh, entonces, lo artístico es parte de la cultura, pero me gusta decirme trabajadora del arte. Eh, pero a su vez, eh, tengo un temor a esa cosa como sectorial que te impide ver el contexto, ¿no? El contexto como más general. de- de- y hay necesidades básicas realmente profundamente insatisfechas. Y no quiero poner como qué es más o qué es menos, pero digo, otra vez, no descuidemos, como, sí, los artistas tenemos necesidades, pero y está buenísimo que estemos discutiendo hasta un tarifario, por ejemplo, o sea, cosas que eran inimaginables. Bueno, no descubrimos que hay gente que está peor, digo, Claro. alerta. Sí, por ahí pensar que en el campo del arte ha generado esto que vos decís, este movimiento, esta necesidad de visibilizarnos, de reencontrarnos con pares en términos de campo disciplinar. Por ahí a mí es lo que más temor me da, ¿no? Que volvimos a las disciplinas con sus fronteras cerradas, y me parece que eso es un retroceso al movimiento que se llevaba en el campo artístico de mayor interdisciplina, transdisciplina, postdisciplina, ¿no? Pero que la pandemia nos volvió a grupos los visuales por un lado, como Ah, autoconvocados, sí, a vos ¿no? te asusta eso. Bueno, no, yo creo que es un momento de transición igual, porque de hecho muchos de los referentes que están a nivel nacional y las referentes son artistas interdisciplinares un poco. Sí. Eh, pero bueno, hacía falta como esta especie de conciencia que las visuales no teníamos, que los teatreros, las teatreras lo tienen como más desde el Instituto del Teatro hasta trabajan en grupo y lo tienen más trabajado, los músicos también, ¿no? Con su propia asociación, con sus formas de organización, con las luchas en la región, de empezar a marcar la cancha y decir, bueno, el mega espectáculo y lo local, bueno, tantas discusiones que hemos atravesado. Y lo visual le parecía como si nada, ¿viste? Venite a pintar el paredón, sí, dale, hacete un proyectito, sí, dale. Poniendo capital intelectual, tiempo, recursos, por un renglón en un currículum. O sea, era como muy precaria nuestra autoconciencia de trabajadora del arte. Por eso digo, eso lo veo como súper positivo. Me parece que lo vamos a trascender, después vamos a seguir laburando juntos. Sí, me parece que sí. Eso es lo piola de quizás de este momento. Si uno pudiera verle algo positivo, es pensar que por lo menos a los artistas visuales los ha vuelto a sentirse integrados y identificando cuáles son sus luchas pendientes y a defender. Y no hay vuelta atrás a eso, con pandemia, sin pandemia, no hay vuelta atrás. Claro, yo creo eso, que no hay vuelta atrás, que dejamos de ser las bellas ortos, digo yo, ¿viste? Ese lugar de el cuadro con marco dorado, autónomo. Ni Eso hablar. me parece que está buenísimo. Y Cele, ¿vos crees que para vos como artista y docente te, te ha cambiado el modo de ver el mundo? La Este, pandemia, ujú.
Bueno, no sé si en términos así tan eh, absolutos, pero creo que sí, sí, eh, que me está ayudando como a esta palabra que charlamos con una compañera, lo esencial, viste que está tan de Mm, soy trabajador esencial, salir a buscar los alimentos o las cosas esenciales, te pone como en un lugar de por dónde pasa lo importante, mm, en términos vitales, en términos afectivos, emocionales. eh, y entonces por eso te digo, tengo como una visión bastante positiva de la pandemia en cierto sentido. Sentir que los afectos se mantienen más allá del Zoom, del WhatsApp, ¿no? Como más allá de la tragedia, más allá de la no condición favorable. Eso me parece que es muy potente, eso me parece que o sea, echa raíz o fortalece, ¿no? ujú. Y bueno, y te ayuda a pensar que separar la paja del trigo, dirían las viejas. Separar, volver a agrupar también, ¿no? Que la pandemia Sí, ha separar y volver generado a agrupar, sí, mm, súper, súper rico. El sí. laboratorio de pensamientos y futuras acciones que nos va dejando. Es mi sensación, ¿no? Como que Sí. por lo menos la percepción que yo voy teniendo de esto es em, cruzar pensamientos, estas conversaciones con artistas en la cómo va transitando cada cual su laboratorio y después como una sensación de estar como acumulando o teniendo en espera, ¿no? Esa sensación de está ahí en espera, ¿no? Ayer le decía a Paula Mayorga, una actriz que conocemos, que hay ideas que siento que las tengo en la parte de atrás del cerebro, ¿no? Que están ahí reposando, para no estar tan imbuidas por el pensamiento y más dejarlas en otro, en otro atrás. Sí, sí, hay como una cocina de trasfondo, ¿no? Es la sensación. Mm, Sí. sí. Eh, o algo que todavía no pasa al consciente, que está como en la nube, pero sí que sea un momento de nada, ¿no? Porque bueno, yo lo tomé como, no sé si exactamente desde la producción artística, pero en lo laboral, como que no sea un momento solo de espera, de congelamiento. La vida sigue, los flujos siguen circulando por el cuerpo, y hay que seguir activando en eso, no hacer como que nada pasa, pero Claro. tampoco me congelo como cuando se nos corta el internet, ¿no? Tal cual. Uy, qué Porque bueno. además, esto que dijo Cami en una entrevista y me pareció genial, lo digital y lo mediático ya no es solo un medio, es un contexto. Entonces, está bueno, me parece, pensarlo ahí porque te pone en un lugar activo de empezar a operar sobre ese contexto, a ser parte y porque además creo que llegó para quedarse. Ya estaba en buena medida sobre todo en las generaciones más jóvenes y en el resto adaptémonos. Claro, transformémonos, reconfigurémonos y salgamos a ver cómo. Qué bueno. Buenísimo, Cele, muchísimas gracias por esta charla, estos ratitos que nos regalan las artistas desde sus laboratorios, casas, cabezas, pensamientos, pantallas, digo yo. Y bueno, y seguiremos en comunicación y pensando en qué momento nos podremos ver y ver los trabajos que van floreciendo a partir de esta gran pandemia que nos Bueno, acompaña. Bueno, muchas gracias. gracias, Mari. Un Adiós. beso.